grabar, así que bueno, les pedimos su autorización y también informarles que al finalizar el taller se estará dejando un enlace para que puedan registrar su asistencia y de esta forma hacerles llegar una constancia de participación. Em, bueno, ante todo, a través de la Oficina de Bienestar Universitario, nosotros agradecemos el interés de participar en el presente taller, que tiene como nombre Explorando las brechas de desigualdad, el cual estará a cargo del profesor Asier Hernando Malax Echevarría, quien es licenciado en Geografía Humana, es magíster en Cooperación Internacional y Desarrollo, además magíster en Ciencias Políticas. Cuenta con 20 años de experiencia en la implementación de estrategias para la reducción de pobreza y reducción de exclusiones en América Latina y África. Así que bueno, le doy paso al profesor Asier para que pueda dar inicio al taller. Sí, a ver, bueno, mientras se va listando el profesor Asier, recuerden que les voy a estar dejando el enlace a través del chat para que puedan registrar su asistencia. Profesor Asier, sí puede comenzar. Sí, muy bien. Bueno, muchas gracias a todos y todas por estar aquí presentes. Entonces, bueno, más allá de los títulos, les quiero contar un poquito más qué hace un español aquí hablando sobre desigualdad en uno de los países más desiguales del mundo, ¿no? Porque en la Cayetano, cuando he estudiado en diferentes universidades, pero he estudiado también en la Católica, sobre desigualdad, ciencias políticas, creía que el mejor lugar del mundo para estudiar sobre desigualdad era en uno de los países más desiguales del mundo, ¿no? Y por eso estuve aquí, ¿no? Pero sobre todo quiero contar que esta no va a ser un seminario académico, ¿no? O va a ser académico, vamos a hablar con rigor académico, hablaremos de marcos teóricos, hablaremos de definiciones, hablaremos de teorías, hablaremos de corrientes, ¿no? Pero le quiero introducir muchos elementos prácticos también, porque, bueno, mis 25 años de carrera profesional, sobre todo, más que un teórico y un académico de la desigualdad y la discriminación, lo que me he querido dedicar es a combatirla, ¿no? Yo desde que tengo uso de conciencia de mí mismo, ¿no? Siempre recuerdo que tenía molestia, sensibilidad hacia unas personas que tenían más posibilidades que otras, ¿no? Y me surgían muchas preguntas con respecto a ello, ¿no? Em, ¿Por qué existió la esclavitud? ¿O por qué unas personas, por ser de un origen, tienen más oportunidades que otras personas que son de otros orígenes que tienen menos oportunidades? ¿O por qué por el hecho de tener un pasaporte te habrán más oportunidades que otras, ¿no? ¿O por qué las personas que tienen más poder adquisitivo no sentía que fueran siempre las personas que más trabajaran, que más se sacrificaran? Y sin embargo, veía muchas personas a mi alrededor que estaban permanentemente trabajando con mucho talento, ¿no? Y que vivían en condiciones de extrema pobreza, ¿no? O porque algo como el color de la piel te podía abrir o cerrar oportunidades, ¿no? O porque ser hombre o ser mujer te abre o cierra oportunidades, ¿no? Entonces, me dediqué a tratar de combatir esta desigualdad y quise estudiar para ello. Estudié primero geografía humana porque creía que el ser humano se relaciona con un entorno. No es lo mismo si naces en un país que si naces en otro, ¿no? No vale lo mismo un pasaporte que otro pasaporte y ninguno elegimos dónde nacimos, ¿no? Después estudié desarrollo, quise entender las teorías de desarrollo para entender mejor cómo se puede reducir las desigualdades o no. Y después me dediqué 23 años como directivo a una de las organizaciones, de las ONGs más grandes del mundo, que se llama Oxfam. Trabajé en Angola, he trabajado en Honduras, he trabajado en Colombia, he trabajado en Bolivia y los últimos 7 años llevo trabajando en Perú.
Durante estos años he estado liderando diferentes programas para reducir pobreza y para reducir desigualdad. Algunos a nivel global, otros a nivel latinoamericano y otros a nivel de país, ¿no? Y tratando de probar qué tipo de estrategias sirven o no para reducir desigualdad, ¿no? ¿Qué tipo de discursos sirven o no sirven para reducir desigualdad? ¿Por qué mucha gente naturaliza la desigualdad y por qué otros se indignan tanto con ella, ¿no? He apoyado a muchos programas indígenas, he apoyado a mujeres maquiladoras en las fábricas de Centroamérica, he apoyado a organizaciones campesinas en países como Guatemala, ¿no? He apoyado a comunidades en Colombia, afectadas por prácticamente todas las guerras. Entonces, me gustaría poder traerles también algunas de estas experiencias personales. Creo que son más ricos que estos seminarios siempre si uno lo que comparte no es lo que han señalado otras personas que sabían mucho, sino poder traer experiencias personales que más el trabajo que uno ha venido haciendo, ¿no? Me gustaría en la medida de lo posible, soy consciente que somos muchos, pero que pueda ser interactivo, que puedan enviarme sus comentarios y sus reacciones también y que las podamos, las pueden ir compartiendo en el chat y las vamos, y el profesor Víctor me va a ir transmitiendo las mismas, ¿no? Y si quieren hacer algún comentario, pueden levantar la mano y vamos a dar pie a que se realicen los mismos, ¿eh? Entonces, bueno, hecha esta introducción, bueno, señalar también, bueno, lo voy a señalar ahora. Entonces, este es uno de los 3 seminarios que vamos a dar y lo vamos a dar en la Cayetano. Yo estoy colaborando con la Cayetano ahora, precisamente apoyando a la universidad en poder, en su trabajo y en su abordaje para reducir desigualdad. La Cayetano, como otras muchas universidades en el mundo, están cambiando de un abordaje vinculado con la pobreza a un abordaje vinculado con la desigualdad. Vamos a hablar un poquito más de eso, ¿no? Y esto sigue las tendencias pues, de universidades como la Hopkins, como Harvard y como otras muchas que van la misma corriente, ¿no? Donde se hacen cargo, ¿no? Del país en el que viven y conviven, se hacen cargo de la contribución que tienen que dar a la sociedad, son conscientes que las universidades no son solo espacios de formación de alumnos, son espacios que tienen que hacer mejores ciudadanos también, no solo mejores profesionales, sino mejores ciudadanos, ¿no? Y yo estoy trabajando con la universidad para ayudarles con estos nuevos abordajes y a su vez doy clases sobre desigualdad, sobre democracia, sobre cambio social en la Cayetano y en otras universidades también, tanto en el Perú como fuera del Perú, ¿eh? Este es uno de los 3 talleres que hemos acordado, ¿no? Explorando las brechas de la desigualdad, lo estamos llamando. El segundo lo vamos a centrar en la Agenda 2030. Es un asunto que se ha hablado mucho al respecto, pero yo creo que adquiere una especial importancia ahora. Y le vamos a dar un ángulo diferente, ¿no? El primero va a ser un poquito más teórico, el segundo va a ser como mucho más práctico. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros para reducir desigualdad? ¿Y qué es lo que podemos hacer nosotros y nosotras para hacer una mejor contribución para la reducción de la pobreza, de la desigualdad y de la discriminación, ¿eh? Y después un tercer taller que se va a centrar en una de las principales, en una de las desigualdades más importantes, que es la desigualdad entre los hombres y las mujeres, ¿eh? Va a ser una introducción al feminismo desde sus orígenes, desde sus debates actuales, y para esto vamos a tener una invitada, que es la profesora Norma Correa, que es una de las principales expertas en el Perú en todo lo que tiene que ver con desigualdad y cuidados. Entonces va a haber una primera parte de esta tercera sesión que se centrará en una parte más introductoria de dónde están estos debates y de su origen, y una segunda parte donde la profesora Norma Correa va a hablarnos en concreto del trabajo que ella viene haciendo y de la importancia de abordar específicamente la temática de los cuidados en un país como el Perú, que es uno de los que más desafíos tiene de América Latina, ¿eh?
Entonces, bueno, un poquito las temáticas que vamos a tratar el día de hoy, en lo que nos dé tiempo, y las temáticas que nos quedan pendientes, porque la desigualdad no es un tema, es un tema que se puede ver como de sentido común. Por ejemplo, a mí como extranjero me llama la atención que pueda haber tantos vehículos de alta gama en un país que tiene índices de pobreza tan altos, ¿no? Entonces, ¿cómo puede haber tanta gente que vaya en Porsche y tanta gente que no tenga para comer todos los días, ¿no? Y eso está bien o eso está mal, ¿no? Em, Eso me llama la atención. ¿Cómo puede ser que, bueno, es algo que está muy vinculado con la Cayetano, ¿no? Algunos de ustedes, la Cayetano es la principal universidad, es la universidad, una de las universidades más prestigiosas del Perú, definitivamente una de las universidades donde se forman a los mejores profesionales de la salud, ¿no? Pero sin embargo, Perú es uno de los países de América Latina con mayores problemas en términos de salud pública, que acentúa muchísimo la desigualdad, ¿no? ¿Por qué se da eso? ¿O no? Son preguntas que tenemos que hacernos, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de por qué existe la desigualdad, ¿no? Vamos a ver, ¿desde cuándo se estudia? ¿Cuándo se ha comenzado a hablar más de la desigualdad? ¿Cuándo Harvard ha priorizado la desigualdad? ¿Cuándo las principales universidades del mundo dicen que sin abordar la desigualdad no se puede abordar la pobreza? ¿Cuándo se ha comenzado a discutir en los principales medios de comunicación, los principales académicos, ¿no? Porque es razonablemente reciente, ¿eh? Vamos a ver algunas definiciones que creo que son importantes, ¿no? Vamos a ver un poquito cuáles son los debates actuales sobre la desigualdad y la discriminación, ¿no? Vamos a ver algunos datos a nivel global para que podamos dimensionar esto, y vamos a ver algunos datos sobre dónde se sitúa Perú. No nos vamos a centrar en exceso en Perú, ¿no? Yo soy consciente que hay mucha necesidad en la academia peruana en centrarse mucho en el Perú. Es una academia un tanto endogámica a veces, ¿no? Pero a mí me gustaría abrir un poquito más, que podamos ver América Latina y el mundo desde Perú, desde las lentes, poniéndonos unas lentes peruanas, pero verlo desde aquí, ¿no? Y comparar Perú con respecto a otros países, no para que se fustiguen. Ahí Perú en muchas cosas está bien, ¿no? Pero sí para que tengamos una conciencia un poquito mayor sobre cómo está su país con respecto a otros, ¿no? Y vamos a hablar un poquito, si podemos, de discriminación y desigualdad, ¿no? Y de racismo, de raza y de racismo. Un tema que ha tenido mucha más preponderancia en los últimos 4 años, y les explico por qué, ¿no? Y se vincula mucho con elementos de la ciencia, ¿no? Hay algunos temas que nos van a quedar pendientes. Yo creo que no es imposible hablar de desigualdad sin hablar un poquito más de las sociedades, de cómo se conforman las sociedades, ¿no? Porque algunas sociedades están más guetificadas, porque unas sociedades están menos guetificadas, porque algunas sociedades tienen una confianza mayor entre sus propios ciudadanos, que es ser un ciudadano, ¿no? ¿Por qué Perú es uno de los países con mayor desconfianza interpersonal de América Latina? ¿Por qué desconfía en el Perú tanto los unos de los otros, ¿no? Esto cuesta dinero, esto cuesta entre un 2 y un 4% de la riqueza que genera el país, se va consecuencia de la enorme desconfianza que existe a día de hoy, ¿no? Que ha existido siempre, pero que existe más a día de hoy. Y tiene algunas explicaciones históricas desde el colonialismo, ¿no? Y otras explicaciones un poco más recientes, ¿no? Pero no vamos a hablar tanto sobre cómo se conforman las sociedades, no trata este seminario sobre ello, ¿no? ¿Qué es ser de izquierda? ¿Qué es ser de derechas? ¿Cómo ve la derecha o por la izquierda la desigualdad, ¿no? ¿Qué es ser un caviar, ¿no? Esos son muchos elementos que podríamos tratar, pero no vamos a poder profundizar. No vamos a hablar tanto sobre democracia y desigualdad tampoco, lamentablemente. La democracia que funciona es una de las mejores herramientas para igualar oportunidades, ¿no? Y para cohesionar sociedades. Y las democracias pueden funcionar de formas diferentes. Hay que ver cómo funciona la democracia en el Perú o cómo no funciona, ¿no?
no vamos a hablar tanto de eso, no vamos a profundizar. Esto no se va a centrar tanto en Perú, vamos a tener seminarios específicos para hablar de Perú también. Y no vamos a hablar tanto de los diferentes tipos de desigualdad, porque hay muchos tipos de desigualdad, ¿no? Están las desigualdades verticales y las desigualdades horizontales, las desigualdades económicas, pero las de raza, las de género, las de oportunidades. Vamos a centrarnos un poquito en las económicas, un poquito en las de oportunidades, un poquito en las de raza y un poquito en las de género, ¿eh? Pero recuerden que este es un taller introductorio. Luego vamos a tener más actividades para poder profundizar. Vamos a tratar algunos autores y algunas autoras, ¿no? Y señalo autores y autoras, porque ha habido una contribución en todo lo que tiene que ver con la desigualdad, tanto de autoras como de autores, ¿no? Prominentes, desde yendo muy atrás en la historia, ¿no? Le tenemos una Amartya Sen, que es fundamental, Premio Nobel de Economía en el 92 o 98, si no me equivoco, que nos ayudó a entender mejor las sociedades con el índice de desarrollo humano. Le tenemos a Milton Friedman, que es el padre del neoliberalismo. Eso es otra forma diferente de entender las sociedades y en este caso de entender a la persona y cómo se vincula la persona con otras y cómo esto contribuye o no a la desigualdad. Pero también Simone de Beauvoir, que es una de las principales feministas, entre otros y otras, ¿no? Marx ha hecho propuestas, ¿no? Con Marx, ya saben, es un autor polémico, ¿no? Pero de Marx se dice que es un autor que tiene unos diagnósticos fantásticos, pero en ocasiones unas propuestas catastróficas, ¿no? Entonces, no vamos a entrar tanto en eso, pero posiblemente sí lo mencionemos. En los autores que sean un poco más polémicos en todo lo que tiene que ver con la desigualdad y con sus propuestas de cara a las sociedades, va a aplicar el rigor académico. Sí, vamos a aplicar el bisturí, ¿no? Para abordar los mismos. Y vamos a tratar de traer las diferentes visiones que hay con respecto a estos autores para que tengan ustedes siempre pues, su propio juicio, ¿eh? Muy bien. Entonces vamos ya a ello. La primera pregunta que uno se haría es ¿por qué unas personas tienen más recursos o más oportunidades y por qué otras personas tienen menos, ¿no? Si uno pregunta a un niño, si uno escucha los debates en la tele, si uno escucha los partidos políticos, si uno escucha en una serie de barrios de Lima, si uno escucha, dependiendo en qué lugar haga la pregunta, porque unas personas tienen más y porque otras personas tienen menos, las respuestas que se pueden encontrar son variadas. En estos últimos años en el Perú, algunas de las respuestas que yo me he encontrado son las siguientes, ¿no? Yo he escuchado frecuentemente aquí y en otros países, ¿no? Que el que es pobre es porque no trabaja, ¿no? He escuchado muchas veces que el rico es que se lo ha ganado, ¿no? Que es muy trabajador, que es muy inteligente, que ha estudiado mucho y que se lo ha ganado. Que el rico es más listo, es más inteligente, ¿no? Que es rico, que tiene recursos, que tiene oportunidades porque se lo merece, ¿eh? Que si hablas de que la desigualdad es injusticia porque eres un envidioso, también se señala, ¿no? Hay un debate fuerte entre la libertad y la igualdad, ¿no? Hay muchas personas que dicen que la libertad es más importante que la igualdad, que cuanto menos Estado haya mejor, que cuanto menos impuestos paguemos mejor, que cuantas menos herramientas igualadoras tengamos mejor, un sálvese quien pueda. ¿Por qué vamos a pagar una salud pública si cada uno se puede pagar la suya? ¿Por qué vamos a pagar una educación pública si cada uno se puede pagar la suya? ¿Por qué vamos a pagar una seguridad pública si cada uno se puede pagar su propia seguridad, ¿no? Este es un pensamiento también recurrente
en una serie de personas y es muy recurrente a día de hoy, ¿no? Y escucho mucho también que la desigualdad es natural, que es parte de un orden natural, que siempre ha existido, que siempre ha sido así, ¿no? Vamos a profundizar un poquito más en esto, si la desigualdad ha sido siempre natural o no. ¿Cuándo la desigualdad es natural o cuándo no es natural? Que es una pregunta fundamental. Y me gustaría que se queden con esta idea, con el argumento del orden natural de la desigualdad, ¿no? No solo para este seminario, sino cuando escuchen ustedes, ¿no? A las personas hablar de la desigualdad, ¿cuántas de estas personas las naturalizan o cuántos señalan que no es natural? Y este es un clivaje fundamental para abordar esta temática, ¿no? La desigualdad hay que verla en su contexto también, ¿no? Pero hay una serie de autores fundamentales que hicieron algunas definiciones polémicas vinculadas con la desigualdad. Pitágoras, por ejemplo, decía que hay un principio bueno que ha creado el orden y la luz y el hombre, y un principio malo que ha creado el caos, las tinieblas y la mujer, ¿no? Es una cita de Pitágoras, ¿no? Schopenhauer señalaba que solo el aspecto de la mujer revela que no está destinada ni a los grandes trabajos de la inteligencia ni a los grandes trabajos materiales, ¿no? O Charles Murray, hace unas buenas décadas ya, señalaba que entre los blancos y los negros hay diferencias en los resultados de las pruebas de inteligencia. Yo diría que la diferencia es genética, ¿no? Algunos de estos comentarios han venido por científicos y por filósofos prominentes, ¿no? Entonces, también ha habido de esto vinculado con la desigualdad y yo creo que es importante que tengamos herramientas para poder refutarlo, ¿no? O que tengamos herramientas para poder analizarlo, que cada uno desarrolle después su propio juicio, pero que tengamos las lentes para poder profundizar en varios de los aspectos que estos autores señalan. Muy bien. Y un elemento clave de la desigualdad es cómo se establecen las comparaciones, ¿no? La desigualdad en torno a qué, ¿no? ¿Por qué, por qué cuando vemos dos personas, ¿no? Establecemos una desigualdad en torno al color de su piel? ¿Por qué no se establece en torno al tamaño de sus manos? ¿O por qué no se establece en torno a otra serie de criterios que pueden hacernos iguales o hacernos diferentes, ¿no? ¿Y quién establece? ¿Quién hace la comparación? ¿No? ¿Y quién señala qué es lo diferente a lo otro? ¿No? Ese es un elemento fundamental. ¿Dónde establecemos la comparación y quién establece cuál es esa comparación? Y les pongo este ejemplo de unas manzanas y unas peras, ¿no? Y les podría preguntar, bueno, aquí, ¿qué es lo que ven igual o qué es lo que ven diferente, ¿no? Y me pueden señalar, bueno, pues son diferentes porque unas son manzanas y otras son peras. O me pueden decir, son diferentes porque unas son rojas y otras son verdes. O me pueden decir, son diferentes porque tienen formas diferentes, ¿no? O me pueden decir, mire, son iguales porque los dos son alimentos, o son iguales porque las dos son frutas, o son iguales porque las dos son comestibles, o son iguales porque las dos son dulces, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo establezcamos la escala, cuán lejos estamos o cuán cerca estamos, y dependiendo de dónde establecemos el criterio de la comparación, es fundamental de cara al abordaje de la desigualdad, ¿no? Y esto es una idea que me gustaría que tengan presente también y que lo utilicen como herramienta de cara a abordar esta temática, ¿sí? Esta es la idea que señalaba antes, que quiero reforzar. El orden natural y el relativismo antropológico se han utilizado siempre como el argumento principal para mantener las desigualdades. Y ahora profundizamos un poquito más en esto. ¿Cómo estamos de tiempo?
25 minutos voy a hacer una parada de unos 10 minutitos y después continuamos, ¿sí? Muy bien. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer, como señala, es ¿cuándo se ha comenzado a debatir sobre la desigualdad? Si es un debate más o menos reciente, si es un debate que lleva tiempo, ¿dónde se sitúa esto, ¿no? Porque ahora no se habla tanto de pobreza y se habla tanto de desigualdad. Entonces, aquí quiero comenzar señalando que es hace 10 años aproximadamente que en Davos, donde se juntan una vez al año en Suiza algunas de las personas más ricas del mundo, comenzaron a hablar sobre la importancia del abordaje de la desigualdad, porque la desigualdad está tensionando enormemente las democracias, ¿no? Em, 10 años atrás, de lo que hablábamos especialmente, todas las personas que queríamos contribuir a que las sociedades sean mejores, es a reducir la pobreza. Nos centramos solo en las capas inferiores. Em, y cuáles son las estrategias que tenemos que aplicar para que las capas inferiores, ¿no? puedan subir en poder adquisitivo y puedan subir en reducción de pobreza, ¿no? Uno ve los informes de los organismos internacionales, hasta hace 10 años prácticamente todos se centraban en estrategias para reducir la pobreza. Y de 10 años a esta parte, cada vez más informes se centran en, mira, no podemos reducir la pobreza si no reducimos la desigualdad. Y hay un consenso a día de hoy prácticamente unánime dentro de la academia en que la única forma de reducir la pobreza es reduciendo la desigualdad. Y para entender las causas de la pobreza hace falta entender las razones de la riqueza. No se puede entender la una sin la otra, ¿no? Entonces, hace 10 años, como verán, es que ha adquirido más importancia. Si uno si uno pone Google, las tendencias de Google desde 1940 y las compara pues, entre algunas de las principales problemáticas del mundo, pone desigualdad, pone cambio climático, pone racismo, pone crecimiento económico o pone sexismo, ¿no? Ve como todo lo que tiene que ver con desigualdad ha ido adquiriendo cada vez más importancia, más y más importancia, sobre todo los últimos años, ¿no? Pero sin embargo, en las últimas décadas, desde 1990, había tenido mucha importancia, o hasta 1990, 1995, me atrevo a decir, había tenido mucha importancia todo lo que tiene que ver con crecimiento económico. Todo lo apostábamos al crecimiento económico. En Perú, lamentablemente, todavía es así. Existía la creencia de que el crecimiento económico es lo que nos iba a hacer que reduzcamos pobreza y que reduzcamos desigualdad, ¿no? Y el crecimiento económico es una condición necesaria. Es difícil poder reducir pobreza y poder reducir desigualdad si no tenemos un crecimiento económico razonable en los países, pero está lejos de ser suficiente, ¿eh? Em, Sí, ya en prácticamente muchos de los países del mundo no se habla solo de crecimiento económico y se utilizan otras variables, ¿eh? Entonces, ven aquí algunas de las portadas del The Economist, que es el principal medio económico del mundo, junto con el Financial Times, y desde hace algunos años está abordando en sus portadas todo lo que tiene que ver con la desigualdad, a pesar de ser un medio liberal de tendencia conservadora, ¿eh? Y el B, desde el The Economist hasta desde el The Economist, ven la importancia de poder abordar esta temática, ¿no? Pero si bien hay una tendencia mayor los últimos 10 años, como vamos a ver más adelante, porque tenemos a día de hoy una desigualdad extrema en términos económicos y hay una conciencia mucho mayor de otras desigualdades, de las de oportunidades, de las de género, de las de raza, ¿no? Eh,
toda esta temática tiene todo un recorrido histórico y nos podemos ir 2000 años atrás, que también entonces se hablaba de la desigualdad. Entonces tiene como un elemento actual de los últimos 10-15 años, ¿no? Pero se puede ir muy para atrás también, ¿eh? Muy para atrás, y les quiero presentar aquí varios ejemplos, ¿no? Ya en la Grecia clásica, ¿no? Y es muy interesante estudiar a Platón y a Aristóteles, y qué es lo que señalaban ellos. Tienen ellos unos textos, los principales textos para entender cómo se tienen que conformar las sociedades, ¿no? Para poder igualar las oportunidades entre las mismas. Pero, sin embargo, en esos mismos textos justificaban la esclavitud, ¿no? Entonces, es una contradicción muy, muy grande, ¿no? Cómo podemos, en algunos contextos, ¿no?, tener una enorme visión y una enorme sensibilidad, ¿no?, hacia la importancia de que las sociedades donde todos tenemos oportunidades, todos tenemos la capacidad de prosperar, todos tenemos libertades, funcionan mejor, ¿no? Pero, sin embargo, justificaban la esclavitud. Una esclavitud que señalaban especialmente Aristóteles en sus textos, ¿no? Que no tiene que ser cruel, pero era esclavitud, ¿no? En la Edad Media también, y se les tachaba de herejes, ¿no? Había muchas manifestaciones contra el orden estamental en las sociedades feudales, ¿no? Estaban los cátaros, los husitas, entre otros, ¿no?, que eran como reductos, ¿no?, dentro de una Edad Media que era tremendamente opresora, ¿no?, donde le tenías tanto a los reyes como a la Iglesia con un poder feudal casi absoluto y unas sociedades completamente oprimidas, ¿no? Pero ahí, en ese entonces, había ya también una serie de grupos y de voces que consideraban que las sociedades se tenían que organizar de forma diferente, ¿no? En el siglo XIX fue que con Marx y con Engels y en plena revolución industrial comenzamos a tener todo lo que tiene que ver con el debate de las clases sociales, de la estratificación social, del proletariado dentro de las sociedades industriales, ¿no? Dentro del siglo XIX, todo lo que tiene que ver con el abolicionismo, especialmente de Estados Unidos. En el siglo XIX también todo el movimiento feminista que luchaba por la igualdad y por la liberación de las mujeres, ¿no? La retribución salarial, la violencia y la construcción y los plenos derechos ciudadanos, con la primera, la segunda y la tercera generación del feminismo, que vamos a ver un poquito más en el tercer seminario, ¿no? Creo que no podemos abordar tampoco la desigualdad sin ver la desigualdad entre los diferentes países. Es una escala un poquito más grande, ¿no? Pero ¿por qué en los últimos 40 años prácticamente no ha habido países de ingresos medios que han llegado a ser países de ingresos altos? No ha habido prácticamente movimientos. Se puede ver casos como el de Corea del Sur y otros casos de los tigres asiáticos que tienen su propia explicación, pero aparte de esos países, en América Latina, los países que hace 100 años eran, bueno, que hace 40 años, digamos, porque hay excepciones en el caso de Paraguay y otros, pero los países, pero salvando algunas excepciones como Paraguay, como Venezuela, los países que hace 150 años tenían mayor riqueza son los países que tienen más riqueza ahora. Los países que hace 50 años tenían mayores índices de pobreza son países que continúan teniendo índices de pobreza y desigualdad a día de hoy, ¿no? Entonces, es en el siglo XX y mucho desde América Latina que se desarrolló todo el pensamiento sobre la desigualdad entre los países, con el orden internacional, el centro-periferia, el término del tercer mundo y las teorías de desarrollo, ¿no? Y en este último siglo han tenido mucha importancia, no solo en América Latina, donde la han tenido siempre, sino a nivel internacional, todo lo que tiene que ver con los derechos indígenas, ¿no? Los derechos indígenas
es un tema permanentemente estudiado en Naciones Unidas ahora. Algunas de las voces más influyentes en esta temática son latinoamericanas, ¿no? Muchos de los relatores especiales que están abordando esta temática son latinoamericanas y su influencia a nivel global es enorme y es un elemento fundamental de las desigualdades también. Entonces, hay un elemento más actual, pero hay todo un elemento que podemos remontarnos hasta las sociedades griegas clásicas para poder entender esto, ¿no? Y tiene un elemento vinculado también con las religiones, ¿no? Todas las religiones en sus principales textos abordan la desigualdad, ¿no? Entonces, la Biblia lo aborda en múltiples fragmentos, ¿no? Cuando señala, por ejemplo, en el Gálatas 3:28 de la Biblia, ¿no? Que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo, todos vosotros sois iguales, ¿no? O cuando señala que, y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con los hombres, la importancia del trato igual a todas las personas, ¿no? Aquí en Miraflores, donde yo vivo, todavía me llama la atención, todavía me choca cuando veo en muchas tiendas, ¿no? Un cartel que señala que aquí no se discrimina, ¿no? Cuando tienes que señalar o cuando tienes que reforzar que en una serie de lugares no se discrimina, que es porque en otros sí se discrimina, ¿no? Bueno, ya la Biblia en sus textos se señala que hay que tratar a todas las personas por igual, ¿no? Pero no solo la Biblia, en el Corán también se señala que no hay superioridad para el árabe sobre un no árabe, ni para un no árabe sobre un árabe, ni para un blanco sobre un negro, ni para un negro sobre un blanco, excepto en la piedad, ¿no? O en el hinduismo, ¿no? Se señala también que el hombre alcanza la perfección suprema cuando ve a todos los seres igualmente en la felicidad y la desgracia, porque es el mismo yo divino que está presente en todos los seres. Entonces ven que muchos de los principales textos de las religiones más influyentes a día de hoy, ¿no? Abordan todo lo que tiene que ver con la problemática y la temática de la desigualdad, la igualdad entre seres humanos y la igualdad entre las personas, ¿no? Y bueno, si un texto nos ha marcado en las sociedades actuales, en las occidentales especialmente, ¿no? Pero prácticamente en todas, y si un momento nos marcó prácticamente a todos y no podemos entender las sociedades cómo están concebidas a día de hoy sin leer estos textos, fueron el texto del contrato social de Rousseau, el más influyente de cara a la Revolución Francesa, ¿no? Y un texto, si uno ve la primera constitución peruana, hay frases calcadas del contrato social de Rousseau. Entonces, donde hablaba precisamente, y vamos a ver la definición que tiene Rousseau de la desigualdad, como qué es la desigualdad. Lo vamos a ver un poquito más grande, pero la Revolución Francesa solo se entiende como una revolución para reducir desigualdad, ¿no? Este es el texto de los derechos del hombre que surgió después de la Revolución Francesa, ¿no? Y esta es la primera declaración universal de los derechos humanos, que es posiblemente el texto principal a día de hoy en términos de igualdad de oportunidades entre todas las personas. Siempre señalo, cuando abordo este texto, que no vamos a ver los detalles de su articulado a día de hoy, creo que es interesante ver cómo se llegó hasta este texto, ¿no? La importancia que tuvo los países intelectuales del sur global para llegar al mismo, ¿no? Cómo se desarrollaron sus diferentes artículos, que creo que es clave también, pero sí quiero señalar, ¿no? Una persona que fue fundamental para que se pueda llevar a cabo, que fue Eleanor Roosevelt, la esposa del expresidente de Estados Unidos Roosevelt. No fue una mujer la persona más influyente para que este texto saliera, ¿no?
Sí, y señalo permanentemente esto porque cuando uno analiza prácticamente la materia que analiza, hay una predominancia de hombres sobre mujeres, ¿no? Y me gusta revertir un poquito esto y señalar las mujeres que fueron fundamentales de nuestra historia para abordar algunas de las temáticas más relevantes a día de hoy, ¿no? Y bueno, pero todo lo que tiene que ver con el debate de la reducción de la desigualdad no siempre ha sido pacífico. Yo creo que tenemos que ser conscientes de eso. Nada reduce más la... O sea, yo creo que un elemento fundamental para reducir la desigualdad es que sea sostenida, que los acuerdos a los que terminas llegando para igualar oportunidades se sostengan en el tiempo, ¿no? Y para sostenerlos en el tiempo es fundamental llevarlos a cabo con el más amplio de los consensos dentro de una sociedad, ¿no? Y el más amplio de los consensos dentro de una sociedad se suele llegar con el mínimo de violencia posible, pero muchas en la historia de la Revolución Francesa, entre otras, ¿no? Momentos en los cuales se ha luchado, ¿no?, por la igualdad han sido también violentos, como la Revolución Mexicana y como Pancho Villa, con uno de sus lemas que era la tierra para quien la trabaja con sus manos, ¿no? Entonces, aquí no nos vamos a centrar tanto en esto. Este no es un curso sobre cómo se han producido los cambios sociales, cuáles han sido más violentos, cuáles menos, qué impacto han tenido los violentos frente a los menos violentos, ¿no? El feminismo es una de las mayores transformaciones del siglo XX y del siglo XXI y no ha sido violento, ¿no? Entonces hay mucho de violencia y de patriarcado, ¿no? Pero no nos vamos a centrar en esto, pero sí lo quería señalar también, porque yo creo que es importante. No siempre han sido pacíficos todos los movimientos para llegar a la igualdad, pero sí los más pacíficos han sido mucho más sostenidos en el tiempo, ¿no? Los que han estado dentro de los parámetros democráticos se han sostenido por muchas más décadas posteriormente, ¿eh? Muy bien. Entonces, con esta frase voy a terminar un poquito este recorrido histórico desde dónde viene, ¿no? La aspiración a la igualdad es tan antigua como su restricción. Cada época pudo sentirla con mayor o menor virulencia. Ha podido utilizar diversas retóricas, ha podido incluso darla por hecha, pero el problema de la igualdad o de su restricción permanece siempre abierto porque sus parámetros son y serán siempre ilimitados, ¿no? Vemos frases como la de Pitágoras, que veíamos en un inicio, son completamente inconcebibles a día de hoy y en su momento, cuando la señaló, fueron frases que fueron citas como muy, muy habituales, ¿no? Entonces, los parámetros de la igualdad y la desigualdad se van ampliando y es fundamental que así lo veamos, que las citas que se van señalando las vayamos contextualizando y que vayamos viendo que las sociedades van evolucionando y tenemos que hacer para que sigan evolucionando, ¿eh? Me paro aquí un poquito en este capítulo y para ver un poquito si hay alguna pregunta, algún comentario, ¿no? Y si no, continúo con el siguiente que tiene que ver con varios de los debates actuales, ¿eh? No sé si quieren escribir alguna pregunta. Entonces continuamos, ¿no? Voy a pasar un poquito con los debates actuales de la desigualdad, ¿no? Entonces, este capítulo es un poco más cortito y hay como dos corrientes, que es una corriente republicana y una corriente liberal, ¿no? La corriente republicana es la que prima la sociedad. Somos parte de un todo. Todos nosotros somos responsables del entorno en el que convivimos y todos nosotros desarrollamos prosperidad o sufrimos pobreza, ¿no? Si conseguimos transformar
esas sociedades, ese entorno donde nos movemos, ¿no? La corriente republicana del republicanismo tradicional es la corriente de la Revolución Francesa, de Rousseau, es la corriente de la fundación de Estados Unidos, de la independencia de Estados Unidos, ¿no? Eh, entonces, es la corriente que más ha inspirado, ¿no?, las primeras dos constituciones del Perú, ¿no? Perú fue muy republicano en sus inicios. Hay un libro de Alberto Vergara que lo explica muy bien, ¿no? Y luego se fue haciendo mucho más liberal y más conservador, pero en sus inicios, sus textos iniciales, muy influenciados por la Constitución de Cádiz y muy influenciados por Rousseau en Francia y por los textos de independencia de Estados Unidos, ¿no? Eran muy republicanos, primaba mucho la sociedad, ¿no? Esto Saint Etienne, en este texto de 1789, lo refleja muy bien, ¿no? Cuando señala que se establece como principio en la formación de una sociedad que todos los hombres que forman parte de ella son iguales, ¿no? Eso no quiere decir que sean todos iguales en tamaño, en talento, en actividad o en riquezas, cosas que sería absurdo, sino que son todos iguales en libertad, ¿no? Pero todos conformamos parte de una sociedad, ¿no? La libertad y los derechos dependen los unos de los otros, somos interdependientes, ¿no? Esta es una corriente más republicana y después está una corriente más liberal, ¿no? Margaret Thatcher es una de las autoras más citadas, presidenta de Inglaterra, ¿no? Y que se señalaba, de hecho, que no hay tal cosa como la sociedad, hay individuos, hombres y mujeres y sus familias, ¿no? Entonces, bueno, caricaturizando un poquito, la corriente liberal es una corriente más de sálvese quien pueda, ¿no? Aquí cada uno se saca las castañas del fuego, decimos en España, ¿no? Pero cada uno es dueño de su destino, cada uno es dueño de sí mismo, ¿no? Los logros de uno mismo son éxito de uno y son méritos de uno. Si uno fracasa, es por sus propios fracasos, ¿no? Esta es la corriente más liberal, la de Margaret Thatcher era casi ultraliberal, ¿no? Milley es una corriente ultraliberal, ya han podido ver el candidato a la presidencia de Argentina, ¿no? Pero este debate, ¿no? O sea, este debate del ultraliberalismo se cerró, ya han salido como estas se ha cerrado en la academia, muy cerrado en la academia, que fue un debate que estaba desde 1990, ¿no? Pero hay un consenso prácticamente absoluto de que convivimos en sociedad. Hay un consenso prácticamente absoluto de que necesitamos un contrato social, como decía Rousseau, ¿no? O sea, necesitamos unos pactos de convivencia entre todos nosotros, ¿no? O sea, necesitamos establecer cómo vamos a organizarnos entre todos como sociedad, ¿no? Para generar oportunidades, porque si todos tenemos mejores oportunidades de prosperar, a todos nos va a ir mejor. No hay un sálvese quien pueda, ¿no? En la pandemia se vio muy claramente, ¿no? Los países que mejor sobrellevaron la pandemia fueron los países que tomaron muchas decisiones colectivas. Las decisiones colectivas de encerrarse en sus casas porque se tenían que proteger, las decisiones colectivas de abrir los colegios porque señalaban que los colegios tienen que ser lo último en cerrar y lo primero en abrir, los países que colectivamente compraron las vacunas, los países que colectivamente pospusieron una serie de conflictos y debates porque la prioridad en ese momento era centrarse en gestionar correctamente la pandemia, fueron los países donde menos impacto ha tenido la pandemia en sus economías, donde menos impacto ha tenido en sus sociedades, ¿no? Y en los países que, sin embargo, ¿no?, ha habido más un sálvese quien pueda, que quien ha podido se ha ido a vacunar a Estados Unidos, que quien ha podido
ha salido a sus casas de vacaciones o quien porque no tenía un Estado que le protegiera a pesar de la pandemia, ¿no? Tenía que salir a poder buscar comida para su familia, ¿no? Esos han sido los países donde un número mayor de fallecidos ha habido y se han incrementado más los niveles de pobreza, ¿no? Entonces, la pandemia ha demostrado que realmente sí vivimos en sociedades. La pandemia ha demostrado que los países que funcionan con políticas ultraliberales no les va mejor. Lo vamos a demostrar después, ¿no? Financial Times, Financial Times es, junto con The Economist, ya he señalado antes, el periódico más influyente para la economía a nivel mundial y para la economía liberal, ¿no? Y él cerraba precisamente este debate, ¿no? Y señalaba que en plena pandemia, ¿no? Que el modelo capitalista liberal ha brindado paz, prosperidad, progreso tecnológico durante los últimos 50 años, reduciendo drásticamente la pobreza y elevando los niveles de vida en todo el mundo. Pero en la década transcurrida desde la crisis financiera mundial de 2008, recuerden, el modelo ha estado bajo presión, particularmente el enfoque de maximizar las ganancias y el valor para los accionistas. Estos principios de buen negocio son necesarios, pero no suficientes. Es hora de un reinicio. Y con un reinicio, Financial Times lo que se refería es que hay que terminar con el ciclo, con el periodo donde había que maximizar las ganancias, donde la corriente económica señalaba que cuanto más dinero hagan los ricos, mejor, a toda costa, porque si a los ricos les va bien, a todos nos va a ir bien, ¿no? Hay muchas editoriales del comercio que señalaban esto, que había que ampliar la torta. Si ampliamos la torta, si a los ricos les va bien, a todo el mundo les va bien, ¿no? Bueno, el Financial Times sentenció en una de sus editoriales a mediados de año de 1919 que es hora del reinicio, que es hora de resetearse, que tenemos que establecer pactos colectivos para poder salvarnos, ¿no? Ya no solo de reducir la desigualdad, porque nos tensionan las democracias, ¿no? Los países donde más desigualdad hay son los países donde las democracias sufren más, ¿no? Sino porque tenemos uno de los retos mayores de los últimos 50 años, que es reducir el cambio climático, ¿no? Y solo podemos reducir el cambio climático a través de acuerdos colectivos. ¿Eh? Muy bien. Entonces, a ver cómo estamos. Yo creo que vamos a hacer una paradita de 10 minutos ahora y continuamos un poquito más adelante con las definiciones y con elementos de la discriminación para ir avanzando. ¿Eh? Paramos 10 minutitos y continuamos. Si hay alguna preguntita, la escriben, por favor. ¿Sí?
Porque sé que me Buenas tardes a encanta. todos. Vamos a comenzar, vamos a continuar con ¿Qué el marca vas a seminario. comprar? Les pediría que pongan el mute, por favor. Entonces, vamos a continuar con las definiciones ahora y más adelante vamos a ver una serie de datos y informaciones como mucho más. Hay una marca que se em, Les pediría que pongan el mute, por favor, si me ayudan con eso. Muy bien. Entonces, vamos a ver las definiciones ahora porque creo que es muy importante ver llama las como no, definiciones y tampoco sabes cómo, de cara, pero de no hay cara la placa. a dar respuesta a, Ujú. a ver, a ver si puedo ayudar aquí con el mute de quien. La raspadita. Sí, intentar. A ver, una raspada. Bueno, entonces las definiciones son importantes para poder tener respuesta a lo que señalábamos en un inicio que se comenta con respecto a la desigualdad, ¿no? En contextos con altos niveles de desigualdad, las frases que decía que se escuchan mucho, ¿no? Que el que es rico porque se lo merece y el que no ha tenido oportunidades no las tiene porque no se las merece, ¿no? Ahí hay un dato que es fundamental y que quiero que recuerden, ¿no? En el Perú, el 70% de las personas que nacen en condiciones de pobreza trabajen mucho o trabajen poco, sean más inteligentes o tengan más habilidades o tengan menos habilidades, ¿no? Mueren en condiciones de pobreza. El 70% de las personas que viven en un contexto de alto poder adquisitivo trabajen mucho, trabajen poco, sean listos o no lo sean tanto, ¿no? Ese 70% termina muriendo con un alto poder adquisitivo, ¿no? Esto significa que Perú es uno de los países del mundo que menos movilidad social hay. Donde naces, ¿no? Te condiciona completamente dónde vayas a morir, independientemente de los esfuerzos que puedas hacer para seguir adelante. Son pocas, lamentablemente, las personas en el Perú, ¿no? Que naciendo en condiciones de pobreza, ¿no? Terminan prosperando para vivir el resto de sus días con un mayor poder adquisitivo o con alto poder adquisitivo. Son muy pocas, ¿no? Eso se llama la meritocracia, ¿no? En las corrientes más liberales habla mucho de la meritocracia, ¿no? De que cada uno tiene que tener lo que se merece, ¿no? Pero en las sociedades actuales y en el Perú especialmente no existe esa meritocracia, ¿no? Y se señala entonces que son techos y suelos pegajosos que se pegan, ¿no? Entonces, si tú naces en el suelo, te quedas pegado en el suelo, y si tú naces en el techo, te quedas pegado en el techo, ¿no? Vamos a explicar un poquito por qué es esto, ¿no? Tiene unos elementos históricos y tiene otros elementos actuales, ¿no? Pero si esto es así, hay que tener un poquito las definiciones de por qué es importante esta desigualdad, ¿no? Y por qué esto te frustra la democracia, porque independientemente a quién votes, nada va a cambiar, ¿no? Tu destino no va a cambiar a quién votes, ¿no? Y esto te genera altos índices de frustración en muchos entornos de la población, porque más allá de lo que trabajen, ¿no? Van a estar en el piso pegajoso, no se van a mover de allí, ¿no? Y te genera muchos tics antidemocráticos por parte de las personas de alto poder adquisitivo, ¿no? Porque se autopiensan, ¿no? Que su privilegio es un privilegio natural, el orden natural que les señalaba antes, que es fundamental para poder entender la desigualdad. Naturalizar los privilegios es una barrera fundamental para poder vencer esta desigualdad. Creo que hay que argumentar mucho
que los privilegios no son naturales, los privilegios los creamos, ¿no? Y hay que ver quién crea estos privilegios y a quién le benefician estos privilegios. Entonces, posiblemente una de las definiciones, de las mejores definiciones sobre la desigualdad es precisamente de Rousseau, del autor que le señalaba antes, que fue muy influyente en la primera constitución para la primera constitución peruana, fue muy influyente para la Revolución Francesa y fue muy influyente para la fundación de Estados Unidos, ¿no? Que es toda esta corriente republicana. Que ellos decían, está la corriente más liberal y la corriente más republicana, ¿no? Entonces Rousseau decía ya en 1755, esto no es actual, han pasado varios siglos con respecto a esto, ¿no? Decía, considero en la especie humana hay dos clases de desigualdades, una que yo llamo natural o física porque ha sido instituida por la naturaleza y que consiste en las diferencias de edad, de salud, de la fuerza del cuerpo y de las cualidades del espíritu o del alma, ¿no? Que son con otra que puede llamarse desigualdad moral o política, ¿no? Y aquí es fundamental cómo consideramos cada uno de nosotros que están las diferentes desigualdades, ¿no? Yo tengo un Porsche porque me lo merezco y es una desigualdad natural, o yo tengo un Porsche porque es parte de una desigualdad moral o política que hemos creado, ¿no? Entonces, la desigualdad moral o política señala Rousseau que depende de una especie de convención y que ha sido establecida o al menos autorizada con el consentimiento de los hombres. Esta consiste en los diferentes privilegios de que algunos disfrutan en perjuicio de otros, como ser más ricos, más respetados, más poderosos y hasta el hacerse obedecer, ¿no? Esta desigualdad, o sea, esta definición de Rousseau de 1755, ¿no? Yo creo que en un curso introductorio de desigualdad, si uno se quiere quedar como con 5 cosas, ¿no? Una de ellas es la definición de Rousseau, otra de ellas es el uso del orden natural para justificar las desigualdades, y las otras 3 les voy a señalar un poquito más adelante. Entonces, otra segunda definición es de Bobbio, uno de el politólogo francés, uno de los más influyentes del mundo, definitivamente. Y él escribió en el libro Igualdad y Libertad, que es un debate permanente, ¿no? La siguiente definición. La igualdad como valor supremo de una convivencia ordenada, feliz y civil es una aspiración perenne de todos los hombres dentro de una sociedad, ¿no? Que es importante también. Y otro elemento clave de que no me quiero centrar en el sexo, en esta parte de las definiciones, porque entiendo no es el objetivo principal de esta introducción, pero Bobbio, que es otro politólogo, no, Sartori, perdón, que es Giovanni Sartori, que es otro politólogo francés muy influyente, señaló o habló de los diferentes tipos de desigualdades. Fue precisamente el primer autor que trató como de señalar los diferentes tipos de desigualdades que hay y cuál ha sido la progresión histórica para poder combatir las mismas, ¿no? Porque señalábamos antes que con todo el debate de la desigualdad hay una serie de horizontes, ¿no? Cuando surgió la primera generación de las feministas, ¿no? Una paz, o sea, la convención que se tiene establecido dentro de las sociedades hace siglo y medio es que las mujeres, ¿no? El rol que jugaban en la sociedad era servir a los hombres, tenían amos, ¿no? Y el cuerpo de las mujeres pertenecía al uso y disfrute de los hombres, ¿no? Entonces, eso estaba completamente naturalizado hace siglo y medio y hemos ido ampliando los horizontes de la conciencia con respecto a la desigualdad, ¿no? Con todos los movimientos a favor del sufragio universal, ¿no? Perú ha sido un país que ha tardado mucho en que todos los peruanos y peruanas puedan votar, ¿no? Y Perú ha sido un país que ha tardado mucho en que hombres y mujeres puedan votar, ¿no? Que se igualen las oportunidades políticas, ¿no?
hemos ampliado los horizontes en todo lo que tiene que ver con la discriminación y todavía falta muchísimo, ¿no? Vimos todo el racismo que hay todavía en Estados Unidos, por supuesto, el enorme racismo que hay en el Perú, ¿no? Pero se siguen dando pasos, ¿no? Es más difícil a día de hoy naturalizarlo o justificarlo, ¿no? Te puedes hacer valer de tu privilegio, pero es más difícil como justificarlo, ¿no? Entonces, decía Giovanni Sartori, ¿no?, que ha habido como una progresión histórica en el abordaje de estas conciencias de la desigualdad, ¿no? Y él señala que ha habido 5, ¿no? Una primera que tiene que ver con que hay una conciencia de que somos iguales ante la ley, que tiene que haber una ley y que tenemos que ser iguales ante la misma, que es una igualdad jurídico-política, ¿no? Yo creo que eso ya está completamente establecido. Eso precisamente fue lo que señalaron, ¿no?, en la Revolución Francesa, ¿no? Y eso fue lo que señaló Rousseau, ¿no? Y en la primera Constitución francesa, ¿no? Todos somos iguales ante la ley, ¿no? Luego está la igualdad social, que vino después, ¿no? El derecho de igual consideración ante las relaciones sociales, ¿no? Todos tenemos que ser igualmente tratados en una sociedad, ¿no? No puede haber personas que sean discriminadas frente a otras, ¿no? Yo creo que en esta todavía hay mucho por hacer, ¿no? Y pongo un ejemplo, ¿no? Hay una explosión de bullying en los colegios a día de hoy, ¿no? Y el bullying está normalizado todavía en los papás y mamás, ¿no? Como que justificamos, los niños y niñas se tienen que hacer respetar, ¿no? O los niños y niñas tienen que aprender a saber defenderse, ¿no? Como naturalizamos ese bullying, ¿no? Y está siendo muy señalado por los medios de comunicación que hay una pandemia del bullying en el Perú, pero también a nivel mundial, ¿no? Y esto tiene que ver con una igualdad social, con que tengamos el derecho a ser igualmente considerados y respetados, y es parte que tenemos que trabajar desde la misma niñez, ¿no? Entonces, y yo creo que verlo un poco los niños nos ayuda a verlo un poco en los adultos, ¿no? Cuando le decimos a los niños, bueno, que se tiene que hacer defender, ¿no? ¿Cómo le decimos a los niños que tienen que actuar ante un caso de bullying o no, por ejemplo, ¿no? Igualdad de oportunidades en el acceso a oportunidades, ¿no? En que tengamos las mismas oportunidades para acceder a un trabajo, ¿no? Que tengamos las mismas oportunidades a poder prosperar, ¿no? Pero igualdad está mente partida, que el origen no te condicione tanto, ¿no? Hay una mayor conciencia ahora de que el origen no te puede condicionar tanto, ¿no? Pero todavía hay muchos pasos por dar en muchísimas sociedades con respecto a esto, ¿no? Y una última, que es una igualdad económica y que es un debate abierto, ¿no? ¿Cuánto es justo ganar y cuánto es justo no ganar? Y yo les pongo un ejemplo con respecto a esto, ¿no? Hay un debate muy fuerte sobre cuáles tienen que ser las políticas fiscales, ¿no? ¿Cuántos impuestos hay que pagar o no, ¿no? Y yo soy consciente que esto se vincula y por eso es muy difícil abordar todo lo que tiene que ver con la desigualdad, ¿no? Sin tratar un poquito sobre el rol del Estado, un poquito del rol de las sociedades y un poquito del rol de las democracias, ¿no? Pero en todo lo que tiene que ver con políticas fiscales, ¿no? Y que es un poco cuánto ponemos a la bolsa común y cuánto ponemos a la bolsa común para los bienes que van a ser comunes, ¿no? O cuánto no ponemos, ¿no? Entonces, cuando mejor ha funcionado Estados Unidos, ¿no? Que ha sido en la década de los 70, más o menos, ahí los ricos continúan siendo muy ricos, ¿no? Y todavía había niveles de pobreza, pero había mucha prosperidad. Estados Unidos genera muchísima prosperidad, ¿no? Allí las personas de más poder adquisitivo pagaban hasta un 80% de impuestos. Entonces, de todo lo que ganaban, el 80% iba para el Estado y el 20% iba para ellos, ¿no? Esos impuestos se pagaron en Estados Unidos y esos impuestos se pagaron en el Reino Unido. No es algo estrafalario, ¿no?
Ahora Perú es uno de los países de América Latina con menos carga impositiva, ¿no? Muchísimo menos que los países de la OCDE, donde Perú quiere aspirar, ¿no? Sin un país que tenga una carga impositiva razonable, es muy difícil que podamos garantizar derechos e igualdad de oportunidades para todos, ¿no? Si una persona, ¿no? Todos caemos enfermos una vez en nuestra vida, todos caemos enfermos varias veces en nuestra vida, ¿no? Si el hecho de caer enfermo significa que una parte importante de tus ahorros tienen que ir para poder recuperarte, ¿no? Y si cada 15 años te caes enfermo y cada 15 años consumes el 75% de tus ahorros en poder curarte, ¿no? Es prácticamente imposible que puedas salir de una situación de pobreza, ¿no? Eso pasa mucho en Centroamérica, donde yo viví. En Centroamérica, los centroamericanos están condenados a que una vez cada 15 años una catástrofe como un huracán o un terremoto termine con todo lo que tienen. Entonces, como cada 15 años terminan con todo lo que tienen y no tienen un Estado que pueda protegerles para que cada 15 años no les quiten todo, ¿no? Con un huracán o con un terremoto, es imposible que puedan salir de la condición de desigualdad. Solo las personas que más poder adquisitivo tienen, que viven en las zonas más seguras, ¿no? Y que tienen casas más robustas, ¿no? Pueden, cada 15 años que tienen un terremoto, un huracán, no les afecta y pueden seguir prosperando, ¿no? Entonces, esto. Y la desigualdad económica es, ahora incluso, pues, hay dos debates muy importantes a día de hoy, ¿no? El primero es el debate de la renta básica. Y es, bueno, si no tendríamos que nacer, todos nosotros, solo por el hecho de nacer, tener un ingreso que nos iguala oportunidades para todos nosotros. Está habiendo algunas pruebas con respecto a esto ahora, ¿no? Más, sobre todo pensando que, consecuencia de la robotización, no va a haber empleos para todos y todas, ¿no? Entonces, pero se va a generar más riqueza que nunca. Entonces, ¿cómo se distribuye esa riqueza que se genera? ¿Cómo la distribuimos entre todos nosotros en la sociedad, ¿no? Entonces, está habiendo un debate sobre si no tiene que haber una renta básica, una renta mínima, donde solo por el hecho de vivir tengas una serie de ingresos, ¿no? Un país rico es un país sin pobreza, ¿no? Y esto te permitiría, pues, una redistribución de la riqueza colectiva. Ese es un debate, no está cerrado, está abierto a día de hoy. Y el otro debate que está abierto a día de hoy es cuántas horas tenemos que trabajar, ¿no? ¿Cuántas horas tenemos que trabajar? Fue un debate que hace un tiempo, ¿no? Fue una conquista muy importante por parte de los sindicatos para que los fines de semana podamos no trabajar. O fue una conquista muy importante que se establezca las 40 horas formales de trabajo, que pocas veces se cumplen, pero esas conquistas fueron muy importantes, ¿no? Ahora en muchos países están estableciendo que puede haber 30 horas de trabajo con los mismos ingresos, ¿no? Porque las sociedades están cambiando y eso te establece, si tú trabajas menos tiempo con mismos ingresos, ¿no? Tienes más oportunidades para poder hacer otro tipo de tareas, otro tipo de actividades. Son debates que están abiertos, ¿no? No me quiero posicionar con respecto a ellos, pero sí se los quiero señalar porque tiene que ver como parte de la igualdad económica, ¿no? Ahora hay más ricos, los ricos son más ricos que nunca, ¿no? Las 14 personas más ricas del mundo tienen la misma riqueza que la mitad más pobre del planeta, ¿no? Son países que pueden comprar, son personas que pueden comprar elecciones, ¿no? Son países son personas que te pueden asegurar la salud para toda África, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito más tarde qué implicaciones tiene eso. ¿Qué implicaciones tiene que tengamos personas con tanta riqueza, que es lo mismo que tener personas con tanto poder, ¿no? Porque si estamos dando tanto poder a una serie de personas, es que no estamos redistribuyendo el poder con todo el resto, ¿no? Y la redistribución del poder es fundamental dentro de las democracias. Muy bien. Entonces, Milton Friedman
fue el padre del neoliberalismo, ¿no? Este es el que señalaba que, bueno, que hay que desregular absolutamente toda la economía. Cuanto más pequeño sea el Estado, mejor, ¿no? Acá bueno, vivieron ustedes las medidas neoliberales, ¿no? Con el, ¿cómo le llamaron? Bueno, con el primer gobierno de Fujimori, el Fujishock, ¿no? No recuerdo cómo fue el nombre, seguro que me puede decir por el chat, ¿no? Con la famosa frase de que Dios nos bendiga, ¿no? Entonces, Milton Friedman fue el padre del neoliberalismo, ¿no? Y él señalaba que defendió la búsqueda del interés propio como motor del sistema capitalista, ¿no? Y él señalaba que en la economía quienes solo buscan su propio interés son llevados por una mano invisible a favorecer el bien público, ¿no? En la esfera política, personas que intentan perseguir el interés público son llevados por una mano imposible a favorecer los intereses privados totalmente ajenos a su intención. Una sociedad que pone la igualdad por encima de la libertad acabará sin igualdad ni libertad, ¿no? Entonces, Milton Friedman fue el padre del neoliberalismo, el padre del individualismo, el padre de primar la libertad frente a la igualdad, ¿no? Las teorías de Milton Friedman ya han sido rebatidas los últimos años, ¿no? Fueron las teorías que primaron desde 1980 hasta la crisis de 2008 prácticamente. Vieron después el editorial del Financial Times, ¿no? Después han salido Amartya Sen, Piketty en Davos. No hay, ya se han refutado completamente estas teorías y ahora se señala que es importante que veamos mucho mejor el bien público, el contrato social, cuánto pensamos en lo colectivo para pensar en lo individual. Muy bien. Entonces, Amartya Sen, bueno, no lo señalo un poquito porque, bueno, Amartya Sen es el de las teorías de las oportunidades sociales, políticas y económicas a las que tenemos acceso. Entonces, él señalaba que las oportunidades sociales, políticas y económicas a las que tenemos acceso limitan y restringen inevitablemente la libertad de agenda que poseemos individualmente. Existe una estrecha relación entre la agenda individual y las instituciones sociales, que viene a refutar Amartya Sen lo que señalaba Milton Friedman, ¿no? Donde solo se puede tener una agencia individual si tenemos instituciones sociales y las oportunidades que tengamos, que son fundamentales de cara a reducir la desigualdad, depende del acceso y de las instituciones, ¿no? Y de los bienes públicos, ¿sí? Muy bien. Entonces, voy a hablar un poquito ahora de la desigualdad actual, unos datos que yo creo que son importantes que tengamos, ¿no? Sé que partí un poquito pues, en esta introducción porque creo que es importante, ¿no? Que tengamos un marco amplio para poder profundizar después todos y todas pues, en base a una base común, que no tengamos en la Cayetano, no se tengan, que entre los estudiantes de la Cayetano no se tengan discusiones vinculadas con la desigualdad que no tengan cierto rigor y sustento académico, que creo que es fundamental, ¿no? Y soy consciente que toca en ocasiones como cruzar por una serie de definiciones que uno tiene que tener, de información que uno tiene que tener, que son un poco más tediosas, pero son clave para poder tener un aprendizaje riguroso y poder tener las lentes de la desigualdad puestas en todo lo que hagan y en todo lo que aborden, ¿eh? Entonces, algunos datos de la desigualdad actual, ¿no? La desigualdad actual, que en términos económicos es una de las mayores de las últimas décadas, ¿no? Y estos son datos de Oxfam, ¿no? Y son los siguientes, por ejemplo, el 1% más rico del planeta entre 1920 y 1921 acumuló el 61% de toda la nueva riqueza que se generó a nivel mundial.
de toda la nueva riqueza generada, un 1% de las personas acumuló el 63%, ¿no? Y el 90% más pobre del planeta, el 90% más pobre, acumuló solo el 10% de esta nueva riqueza. Este 90% más pobre ha trabajado muchísimo, se ha esforzado muchísimo por generar riqueza, por alimentar a sus familias, por salir adelante, ¿no? Y a pesar de todo ese trabajo, solo han acumulado el 10%. Ese 1% que yo no creo que haya trabajado más, ha acumulado el 63%. ¿Eh? Muy bien. Entonces, alguna serie de datos que creo que son importantes, ¿no? ¿Dónde se encuentra? Les he señalado antes que Perú es uno de los países del mundo donde hay una mayor barrera de cristal, ¿no? Donde hay una menor movilidad social, ¿no? Y hay unas variables que están conectadas entre movilidad social y desigualdad. Cuanto más desiguales son los países, menor movilidad social hay. Y cuanto más iguales son los países, mayor movilidad social hay. La movilidad social es la variable fundamental para reducir la desigualdad. Si con otra cosa quiero que se queden, de las 5 que hemos señalado, es este vínculo entre la movilidad social y la desigualdad, porque esto es lo que hace que las sociedades desiguales sean injustas, porque las sociedades desiguales no te aseguran que por el hecho de tu trabajo, que por el hecho de tu esfuerzo, que por el hecho de tu talento o tu inteligencia te puede ir mejor. No. En las sociedades desiguales, hemos señalado antes, en el caso de Perú, que en el caso de Perú, el 70% de las personas que nacen en condiciones de pobreza, independientemente de lo que hagan, mueren en condiciones de pobreza. Y el 70% de las personas que nacen en condiciones de riqueza, sean vagos, sean lo que sean, ¿no? Van a morir en condiciones de riqueza. Y hay muchos papers como este que fue muy conocido que así te lo demuestran. Y a Perú y a Brasil no les deja en buen lugar, ¿no? Esto explica también muchos del conflicto social que ha tenido Chile en los últimos años, que ha tenido Argentina. Las sociedades más desiguales son siempre sociedades con más conflictividad social, ¿no? Vemos las sociedades menos desiguales, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Suecia, Suiza, Alemania, Canadá, ¿no? Son sociedades con más oportunidades, ¿no? Y son con más oportunidades para todos y todas por igual, y son sociedades que tienen menor desigualdad, ¿no? Entonces, yo pongo un ejemplo, pero yo no soy ninguna anomalía, lo mío es normal, ¿no? Yo he tenido posibilidad de tener un cargo directivo, viajar por todo el mundo, tener muchas responsabilidades, y yo he estudiado en un colegio público, en una universidad pública, y estudié una maestría pública. Mis estudios a mi familia, en todos mis años de estudios, mi familia no han costado más de $2.000, ¿no? Pero me han dado las oportunidades, sin embargo, pues de poder estar aquí con ustedes, ¿no? Eso lamentablemente no pasa en el Perú. Los esfuerzos que ustedes o sus familias tienen que hacer para sus estudios y para que tengan ustedes oportunidades profesionales a través de sus estudios son mucho mayores de las que lo tienen que hacer en otras sociedades, ¿no? Y eso está muy, muy vinculado con la igualdad y con la desigualdad, ¿no? Hay otro que es fundamental, que es este, pues, para entender la clave entre las sociedades desiguales, qué impactos tienen, ¿no? Entonces, vemos que cuanta más desigualdad, ¿no? En las sociedades, ¿no? La expectativa de vida es menor, ¿no? La mortalidad infantil es mayor. Las sociedades más desiguales tienen un número de homicidios mayor. Las sociedades desiguales tienen una confianza interpersonal menor, tienen mayores problemas de obesidad, tienen mayores problemas de salud mental, tienen mayores problemas de alcoholismo y tienen menor movilidad social. Entonces hay un vínculo fuerte entre
la desigualdad con variables fundamentales que te reducen o te amplían la calidad de vida, ¿no? Y ahí vemos como Estados Unidos tiene muchos problemas, ¿no? Estados Unidos tiene una tasa de homicidio, es una sociedad tremendamente desigual y tiene una tasa de homicidios muy alta, una tasa de obesidad muy alta, una confianza interpersonal muy baja y tiene muchos problemas de salud mental, ¿no? Y ahí ven un poquito cómo están el resto de los países. En este caso son todos países de la OCDE, ¿eh? Muy bien. Esto, ¿no? Entonces, algunos elementos importantes con respecto a esto, ya como para cerrar, y me voy a centrar un poquito con temas de la discriminación, ¿eh? Entonces, en la desigualdad, no molesta tanto la desigualdad que es pasajera. Y esta es otra de las cosas que quiero que recuerden. No molesta tanto la desigualdad pasajera, la que molesta es la desigualdad permanente, ¿no? La que molesta es la desigualdad que se mantiene en el tiempo allá, independientemente de lo que uno haga, ¿no? Esas son las desigualdades que te erosionan a las sociedades, que te erosionan la confianza dentro de las sociedades, ¿no? Es esta, ¿no? Lo que he señalado antes, ¿no? Cuanto más alta es la desigualdad, más difícil es la movilidad social, ¿no? Y una gran acumulación de riqueza no permite alterar el orden socioeconómico, quedas como naces, que es otro mensaje importante que les he querido transmitir, ¿no? Y no hay países con alta desigualdad y movilidad social, ¿no? Sino al revés. Todos los países desiguales tienen muy baja movilidad social y al revés, ¿no? Y en América Latina, señala Alberto Vergara, que es el politólogo más influyente que tienen en el Perú, ¿no? Que América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo y con menor movilidad social. Es de él la frase de los pisos y los techos pegajosos, ¿eh? No sé si hay alguna duda hasta aquí, alguna pregunta que tengan, algún comentario. El Fujisoc me está diciendo, sí. Muchas gracias, Carlos. ¿Eh? ¿No? Bueno, vamos a ver entonces en la recta final ahora y les quiero hablar un poquito de racismo y de discriminación. Y lo quiero hacer con un texto clásico de ustedes, del Perú, y un autor clásico del Perú, ¿no? Y voy a abordar como elementos más historicistas vinculados con la colonización. Y otro texto mucho más reciente, que ha sido muy importante también, no es un tema nuevo, pero lo explica muy bien. Es un libro que yo les recomiendo. Cuando terminemos los seminarios, vamos a compartirles una serie de autores, una serie de textos, de películas que les recomendamos para poder profundizar en esta temática, ¿eh? Y la autora es Angela Saini, que sacó el libro Superior en el 2002, es reciente. Antes había sacado el libro Inferior y han sido muy influyentes estos libros y ha tenido mucha repercusión, no porque trata un tema nuevo, sino porque lo explica muy bien, ¿no? Y yo creo que esto es importante que lo sepan en una universidad como la Cayetano, que tiene dos elementos que es importante que siempre estén vinculados, ¿no? Es una universidad desde sus orígenes ha primado mucho los valores humanos, ¿no? Que sean profesionales humanos, que los profesionales que salgan de la universidad, ¿no? Tengan unos fuertes principios de humanidad. Si uno ve los textos fundacionales de la Cayetano, así lo reflejan, por parte de los 3 primeros rectores especialmente, ¿no? Pero a su vez es una universidad donde ha primado muchísimo el rigor científico, ¿no? y el carácter científico, la ciencia, ¿no? Y es importante que sepan esto porque también la discriminación y el racismo ha estado muy vinculado a la ciencia, ¿no? Entonces, vimos Pitágoras allá, la cita de Pitágoras, y vamos a ver otras ahora. Y Angela Saini lo explica muy bien en su último libro, que ha ganado pues muchísimos premios, ¿eh? Ella señala en el libro que
la historia de la ciencia es la mejor forma para entender el racismo, que todavía existe, ¿no? Porque siempre se le dio un carácter científico al racismo que nunca lo tuvo, fue arbitrario, ¿no? Se señalaba que el racismo es parte de un orden natural, lo que veíamos antes, ¿no? Que los hombres blancos tienen más poder porque son más inteligentes, ¿no? Y los hombres tienen más poder que las mujeres porque son más inteligentes, porque se lo merecen, ¿no? Y se le dio siempre a estos elementos racistas y patriarcales también un carácter científico, ¿no? Sus raíces tienen que ver con las corrientes más positivistas, que estoy seguro que ya han estudiado, ¿no? Europeas en el siglo XVII y en el siglo XVIII, que fue la época donde se promovió la razón, la ciencia y la libertad individual, la importancia de la medición, la importancia de la cognición, pero también la importancia del eurocentrismo, ¿no? Si uno lee autores como Descartes, como Spinoza, como Locke o como Newton, tienen muchas citas que son tremendamente racistas y te las justifican con rigor científico, ¿no? Entonces, muchos de estos científicos, que no científicas, porque muchos de los que estudiamos son hombres, a pesar de que hubiera también muchas mujeres, ¿no? Estos científicos eran hombres europeos blancos, ¿no? Que fueron los quienes comenzaron a clasificar al resto de las personas en base a un orden natural, ¿no? Como lo hacían con todo, clasificaron a las personas como clasificaban los animales, las plantas, los planetas y todo, ¿no? Entonces asumieron una serie de jerarquías, ¿no? Y quienes pusieron estos hombres blancos y europeos establecieron esta clasificación, establecieron estas jerarquías y quienes pusieron arriba, pues se pusieron arriba ellos, ¿no? Pusieron arriba dentro de esta clasificación y esta jerarquía a los hombres blancos occidentales, ¿no? Y esto fue la única vez que las diferencias raciales han importado cuando se relacionaron con el poder. Nunca antes las diferencias raciales habían tenido tanta importancia como entonces, ¿no? Y nunca antes las diferencias raciales estaban tan vinculadas con el poder. Vamos a ver después cómo eso está muy vinculado con la colonización, ¿no? Y fue este el pretexto para enfatizar pues, estas diferencias raciales, ¿no? Entonces, la clave otra vez es si este racismo es biológico o es una construcción social, ¿no? Veíamos ya desde Rousseau que nos señalaba que era una construcción social, pero vimos después a muchos científicos después de Rousseau, ¿no? Que nos señalaban que es parte de un orden natural, que era biológico. Entonces, yo creo que este es un texto que es importante que puedan leer ustedes, ¿sí? Y después les quiero traer a Aníbal Quijano, ¿no? Que trae algunos elementos que trae también Saini, ¿no? Y que explican, verán que se parecen, ¿no? Aníbal Quijano escribió uno de los textos uno de los textos fundamentales que se estudian en las universidades de ciencias sociales aquí. Yo me lo tuve que aprender de memoria en la maestría de ciencia política y Aníbal Quijano es un intelectual, ¿no? Es un intelectual latinoamericanista de influencia global, ¿no? Y en el texto Colonialidad del Poder, Eurocentrismo y América Latina te explica muy, muy bien, y es cortito, el texto cómo las estrategias que utilizaron los españoles de clasificación social para establecer ellos más poder. Lo mismo que hemos leído con el libro superior, ¿no? Entonces, Aníbal Quijano señala que la globalización, como la entendemos ahora, comenzó con un nuevo patrón de poder mundial que comenzó con el capitalismo colonial. Uno de los ejes fundamentales fue la clasificación social de la población mundial sobre la idea de la raza, ¿no? Aníbal Quijano te señala lo mismo que la autora
anterior, ¿no? Que dentro de este capitalismo colonial que se utilizó como estrategia para colonizar toda América Latina, un elemento fundamental fue la raza y la discriminación, ¿no? Raza como construcción mental, por lo tanto no fue un orden natural, fue algo construido, ¿no? Que expresa la experiencia básica de dominación colonial que desde entonces permea las dimensiones más importantes del poder mundial, incluyendo su racionalidad específica y eurocentrismo, ¿no? Y esto ha permeado después, se aprendió sobre todo como parte de la colonización española y portuguesa, ¿no? Pero se exportó desde allí a prácticamente todo el mundo, ¿no? La raza y la jerarquía en torno a esta fue el principal elemento constitutivo de la colonialidad y se clasificó a la población en torno a esta. Ven que señalan lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que el Perú, vamos a abordar en los dos seminarios posteriores más elementos del Perú. Para entender un poquito el Perú, uno lo tiene que entender con luces largas y con luces cortas, ¿no? Entonces, hay que poner las luces largas de lo que todavía supuso la colonización, porque en prácticamente todo vuestro primer siglo, ¿no? Continuaron prácticamente todas las lógicas coloniales, ¿no? Y es hasta prácticamente 1970 que muchas de estas no cambiaron, ¿no? Entonces, mucho se entiende, ¿no? Con estas luces largas y mucho se entiende con luces cortas, también que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Pero que el hecho de que Perú sea uno de los países más desiguales de América Latina, que tengamos los techos y los suelos pegajosos, ¿no? Que sea un país con tan poca movilidad social, tiene muchos elementos que vienen desde muy atrás en la historia, ¿no? Y que por lo tanto es difícil cambiarlos. No significa que no se puedan cambiar, hay que seguir empujando para cambiarlos, ¿no? Pero son de tracción lenta, ¿eh? Muy bien. Entonces, para terminar con el autor, ¿no? El autor señalaba precisamente lo que he señalado antes de lo natural, ¿no? Que fue una manera de otorgar legitimidad a las relaciones de dominación impuestas por la conquista y ha sido el mejor y más perdurable instrumento de dominación universal, no para Perú, universal, ¿no? Ahí ven la foto sobre cómo se clasificaban las personas dependiendo del color, ¿no? Y fue una situación natural de inferioridad, fue naturalizar la inferioridad, ¿no? Se despojó de su conocimiento y de su cultura, ¿no? A una parte importante de la población y se estableció una lógica de los conquistadores y de los conquistados, ¿no? Un elemento clave en esto también, y este es el quinto que quiero que recuerden, ¿no? ¿Qué es lo moderno? La disputa del término de la modernidad, ¿no? Aníbal Quijano lo señala muy bien. ¿Por qué lo moderno es siempre lo blanco, lo occidental, lo europeo, lo estadounidense? ¿Por qué es más moderno Disney World o las películas de Netflix que muchos de los debates que se puedan tener en su país, ¿no? Entonces, ¿por qué no poder es una cosa sin otra, aún naciendo en el mismo periodo, ¿no? Entonces, la identidad de modernidad, Europa como culminación de una trayectoria civilizatoria, ¿no? La civilizatoria que surgió de los autores que señalaba anteriormente, ¿no? De lo que salía de Descartes, Spinoza, esto era lo civilizatorio y lo moderno, la promoción de la razón, de la ciencia, de la libertad individual, de la medición, de la cognición, ¿no? Que está muy asociado al racismo, porque todo se aplicó para clasificar a las personas, ¿no? Entonces, fue la culminación de una trayectoria civilizatoria, ¿no? Y lo otro era pasado, era lo antiguo, lo que no se quería tener, ¿no? ¿Por qué vestirse de una forma pero lo moderno y no vestirse de otra forma? ¿Por qué llevar un poncho no es moderno, ¿no? Cuando, sin embargo, se estaba saliendo de la Edad Media, ¿no? Y la modernidad islámico-judaica, Constantinopla, Al-Ándalus, eran mucho más modernos y mucho más desarrollado de lo que era Europa, ¿no? Cuando Europa decía que era moderna
en época de la colonización, ¿no? Hace 500 años especialmente, antes del periodo que señala Saini, Europa era el atraso, ¿no? Salía de la Edad Media, era el atraso intelectual, o sea, el atraso en prácticamente todo lo moderno, lo más innovador, era Constantinopla, a la dos, venía de los judíos, venía del Islam, ¿no? A Europa le dominaba el feudalismo, ¿no? Y el oscurantismo cultural. Sin embargo, consiguieron, como parte de la colonización, ¿no? Bueno, imponer el término de la modernidad y que fueran ellos lo moderno cuando era así, ¿no? Entonces, yo creo que con esto termino, que es una pequeña pincelada a todo lo que tiene que ver con la discriminación, ¿no? Posiblemente en el siguiente taller, aunque se centre en los ODS, ¿no? Hay varios ODS que tratan todo lo que tiene que ver con la discriminación. Vamos a ver algunos datos sobre la discriminación a día de hoy, ¿no? Que creo que son importantes, ¿no? Y vamos a entender la discriminación a día de hoy desde estos elementos más profundos y culturales que son fundamentales, ¿no? Pero desde otros elementos un poco más actuales también, ¿eh? Entonces, bueno, con esto yo termino, les pongo acá la Convención contra la Discriminación que fue establecida, si no me equivoco, ya desde 1972 y que es un elemento fundamental y que es un elemento que en países donde todavía se discrimina tanto como en América Latina por muchos elementos históricos que vienen desde la colonización, es algo que tendríamos que poner en todas las paredes, ¿no? Y bueno, aquí me quedo. Muchísimas gracias y espero que les haya servido y que les haya gustado. Profesora Sierra, disculpe, antes que termine, hay una pregunta de Aide Sí, sobre movilidad social. Si es que podría dar algunos ejemplos en diferentes contextos de nuestra sociedad. claro, muy bien, muy buena pregunta. Mira, hay un libro que es muy bueno, que salió el año pasado del Perú, que creo que se llama, lo tengo yo por aquí, que se llama ¿De qué colegio eres? ¿No? Entonces, en un país donde te condiciona tanto a qué colegio estudies, que tiene que ser privado, es un país que no te garantiza la movilidad social, ¿no? Solo una educación pública robusta, o solo países con una educación pública robusta son países que te permiten reducir la oportunidad social, la movilidad social. La movilidad social significa que cuánto te condiciona o no el entorno en el que vienes, ¿no? O sea, cuánto te condiciona o no la cuna donde hayas nacido, que se dice, ¿no? Los países que tienen mucha movilidad social son los países donde no te condiciona nada de eso, donde más o menos todos tenemos las mismas oportunidades. De ningún país todo el mundo tiene absolutamente todas las oportunidades, pero hay en países que tienen oportunidades más igualadas que otros, ¿no? Entonces, y hay unos elementos fundamentales para que haya movilidad social, por ejemplo, ¿no? Que tu apellido no te condicione tanto, que tu apellido no te condicione, que tu lugar de origen no te condicione, que tu lugar de estudios no te condicione tanto, porque prácticamente en todos los sitios donde puedes estudiar son más o menos igual de buenos y no te condiciona tanto, ¿no? Entonces, eso diría un poquito, no sé si te he respondido. Bien. Ok, gracias, profesor. Bueno, no tenemos otras preguntas. Lo que quería mencionarles es que estoy dejando en el chat el link para el registro de asistencias y así poder enviarle su constancia de participación. Así que por favor, ingresen al formulario, llenen sus datos y nosotros lo vamos a revisar. Solamente por el momento hay 20 respuestas, así que por favor los demás les agradecería llenar el formulario. Y bueno, con esto creo que estaríamos dando por terminado el taller, agradeciéndole al profesor Asier por el tiempo y el conocimiento importante que nos ha brindado. Así que los esperamos a todos los próximos 2 jueves, que el profesor Asier nuevamente nos va a poder
desarrollar otros 2 talleres, ¿no? Em, Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí y ojalá nos podamos ver el jueves próximo. Un abrazo a todos y todas. Chao. Gracias, hasta luego.